De última hora se aprueba la ley antiamparos que estaría blindando la reforma judicial y como repercusión, la mitad de los jueces del Poder Judicial presentan su renuncia y Norma Piña acepta cooperar. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, se le acabó la fiesta a Norma Piña y a todos sus secuaces del Poder Judicial. Pues el día de hoy se ha confirmado que Morena y aliados le han bajado el switch a esta señora y ya han aprobado la ley que podría blindar esta reforma judicial y que claro estaría protegiéndola absolutamente de cualquier amparo que lancen desde la Suprema Corte. Vamos a revisar la información porque ha pasado absolutamente de todo. Y es que, como ya sabemos, la batalla entre el poder legislativo y el judicial se ha agravado en los últimos días, e inclusive se ha planteado que Norma Piña esté generando una crisis constitucional que derivaría a un golpe de estado en contra del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Pues todo eso ya se acabó, ciudadanos, y las dudas ya se están disipando. La 4T sacó el músculo con el Plan C y la mayoría en todas las cámaras legislativas de México también han hecho lo suyo. Pues hoy mismo, la Cámara de Diputados aprobó la reforma que establece la improcedencia de amparo y controversias contra la reforma al Poder Judicial llamada la Supremacía Constitucional. Este dictamen, como ya sabemos, ciudadanos, fortalece la supremacía constitucional y limita los alcances de las resoluciones judiciales que suspendan las leyes o actos del Congreso y del Ejecutivo. Es decir, ciudadanos, con esta reforma ya no se va a poder echar abajo la reforma constitucional al Poder Judicial. Por su parte, esta ley también ha sido aprobada por la mayoría de los congresos locales, para eventualmente ser enviada a la presidenta Sheinbaum y de esta forma ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Recordamos que la aprobación de esta ley antiamparos llega unos días antes de que en la Suprema Corte se discuta el proyecto de resolución del juez Alcántara Carrancá, donde recordamos que plantea hacer parcialmente inválida la reforma judicial y prácticamente arrancar las hojas de la Constitución al antojo de estos jueces de la Suprema Sala. Supuestamente el 5 de noviembre sería el ultimátum para la reforma judicial, pero de cualquier forma Morena y aliados decidieron blindarla sacando esta reforma a vapor y de esta manera eliminar cualquier resquicio y cerrar cualquier puerta de la Suprema Corte para que no tengan pretexto de echar abajo la elección de jueces. Todo esto se da a conocer en el contexto de las renuncias masivas en el Poder Judicial, pues se ha confirmado que el Senado de la República ha recibido declinaciones de más de 845 juzgadores y magistrados para entrar en la elección judicial. Pues el plazo para decidir si el personal judicial entraba en la elección de 2025 vencía este miércoles 30 de octubre, es decir, el día de ayer. Pero también se ha confirmado que los funcionarios judiciales que estén declinando no entrarán a los comicios y también podrán recibir sus liquidaciones de ley, lo cual de alguna manera confirma el plan de estos jueces, que es justamente largarse pero con los bolsillos llenos a costas del pueblo mexicano. En total, hay 572 jueces federales y se ha confirmado que aproximadamente el 50% de los juzgadores ya han presentado su renuncia ante el Senado mexicano, un número bastante grande y sorpresivo a decir verdad, ciudadanos. Esta es una excelente noticia, pues por una parte deja entrever que la mayoría del Poder Judicial estaba rebosando de corrupción y ante la integración del nuevo órgano revisor en el Poder Judicial, muchos decidieron saltar por la borda antes de que les fiscalicen absolutamente todo su obrar como jueces en nuestro país. También facilita el proceso para la elección de juzgadores, pues simplifica la elección de perfiles a un puesto. Por el otro lado, ya sabemos que el día de ayer fue la fecha límite para presentar las renuncias conforme a la reforma judicial, lo cual estaría permitiendo de alguna manera que muchos de estos jueces se vayan con el 100% de sus haberes o simplemente con sus pensiones multimillonarias. Pero esto
esto no es el final de la batalla, ciudadanos, pues ha confirmado Fernández Noroña como presidente del Senado que tiene la facultad de aceptar o de no aceptar las renuncias y de esta manera regresarlos a sus cargos y obligarlos de que participen en las elecciones de 2025 y 2027 respectivamente. Lo que significaría es que de no ser elegidos por el pueblo, estos jueces, además de largarse del Poder Judicial, no tendrían derecho a estas pensiones y beneficios que les otorga la Suprema Corte. Pues vamos a escuchar rápidamente cómo es que Fernández Noroña anuncia la aprobación de esta ley de supremacía constitucional. Pero veamos, ciudadanos, también cómo es que de manera ardida y violenta Alito Moreno reacciona, casi yéndose a los golpes en contra del presidente del Senado, en un ataque de furia y de impotencia por no poder detener lo inevitable. Veamos cómo es que lo agarran entre varios senadores y someten al presidente del PRI. Así ha sido. Si no necesitas al senador Alejandro Moreno, vaya a su curul y dígame desde su curul. Dígame desde su curul lo que no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. No me toque. No me toque. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. Consulte a la continúe la secretaría con los asuntos de la gente. No mientras no lo hagas bien. Hazlo desde allá. Respeta, presidente. Respeta, presidente. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Muy bien. Primero. Senadora Transviña. A ver. Compañeras y compañeros. Tranquilas, compañeras. A ver, senadoras y senadores. La Cámara de Senadores declara: se aprueba el decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente. Es un día inédito y es un día histórico. Y pues sí, ciudadanos, así vemos cómo es que reacciona la oposición de manera violenta y desenfrenada a una ley que es inevitable y que ahora van a tener que acatar sí o sí porque no hay de otra. Por su parte, el INE ya se prepara para la integración de estos comités encargados de realizar esta primera parte de la elección de jueces. Pero también lo ha hecho Norma Piña, que dicho sea de paso, en la Suprema Corte ya se eligieron a las 3 mujeres que conformarán parte de la comisión de evaluación. Esta comisión sabemos que se encargará de verificar los perfiles que se reciban y también estarán encargados de hacer el primer filtro de estos perfiles a jueces, magistrados y ministros. Vamos a escuchar rápidamente cómo es que Norma Piña se traga su bilis y anuncia continuar con el proceso de elección de jueces dentro del Poder Judicial. Pero por el otro lado vamos a ver cómo es que sus mismos trabajadores achichincles la despiden entre aplausos y ovaciones después de su último intento de tirar esta reforma constitucional. Nos podría dar cómo quedaría integrado el comité de evaluación con las personas, mujeres que obtuvieron la votación de 8 que se necesitaba para integrar esta parte del comité. Con todo gusto, señora ministra presidenta. En orden alfabético: González Contró Mónica, Mesa Fonseca Emma y Molina de la Puente Emilia. Gracias. Ahora vamos a pasar a
la integración completa, que serían 2 hombres que ya nos pasó el secretario general de Acuerdos. Ante esta situación, ciudadanos, pues claramente se deja entrever que las decisiones de estos jueces y sus impugnaciones tienen un tinte más político que constitucional. Es sorprendente ver cómo es que a pesar de tener decenas de doctorados y maestrías en Derecho, siguen actuando como si no supieran nada de abogacía o de la Constitución. Estos jueces nefastos pretenden engañarnos y hacernos creer que nosotros somos los autoritarios, cuando ellos justamente en 2013 en el gobierno de Peña Nieto blindaron o intentaron proteger todas sus reformas constitucionales de este expresidente que, si bien sabemos, aprobó a punta de cañonazos de todos estos legisladores del PRI y el PAN, como por ejemplo la reforma energética. Pues todo esto lo ha confirmado justamente la exministra Olga Sánchez Cordero, develando toda la hipocresía de estos jueces, los cuales no les gusta que les paguen con la misma moneda con la que ellos nos pagaron hace algunos ayeres. El juicio de amparo en contra reformas constitucionales no es procedente, eso lo dice la ley de amparo. Y dicho sea de paso, lo reformaron en el 2013. ¿Sabes por qué? Por el Pacto por México. Sí. Porque no querían impugnar las reformas de Peña Nieto, del presidente Peña Nieto. Esa fue la realidad. Esa fue la realidad. Y ahora que llevamos a la Constitución lo que ellos hicieron, lo constitucionalizamos idéntico. Están, pero verdaderamente desgarrándose vestiduras a la mitad del templo. Y pues sí, ciudadanos, así vamos viendo de a poco cómo es que la reforma judicial va tomando forma. Se han presentado muchos obstáculos en el camino, pero al final del día no tienen de otra más que doblar las manitas y aceptar su derrota. Sabíamos que en el camino intentarían negociar o recuperar a cualquier costa lo que fuese beneficio para ellos. Norma Piña instó a cientos de jueces a presentar sus renuncias y largarse con las alforjas llenas. Al menos ese era su plan y cree que le va a salir muy bien. Cree que la Suprema Corte va a pagar cientos y miles de pensiones y de liquidaciones así como así. Pues a ellos no les interesa el presupuesto de la Suprema Corte ni del Poder Judicial. Pues para que se den una idea, ciudadanos, solamente en 71 días de paro de labores han robado más de 13,000 millones de pesos al no laborar y seguir cobrando. ¿Ustedes creen que a ellos les importa dejar desfalcado al país y que nosotros nos hagamos cargo de por vida de ellos y de sus familiares? Pues no, ellos piensan que vamos a aceptar así de fácil que se larguen, pero aún faltan las palabras finales de Gerardo Fernández Noroña, el cual decidirá si acepta o no sus renuncias. Y también veremos cómo es que al no aceptar sus renuncias se va a tratar de buscar la manera de que se larguen, pero que se larguen solo con lo justo, no con esas pensiones y haberes que ellos mismos se han otorgado entre sí para asegurarse una vida llena de lujos por varias generaciones. Pero ustedes no se preocupen, ciudadanos, al menos ya ganamos bastante con orillar a esta gente a que se salga sola de este proceso y de que nos dejen camino libre para construir un mejor poder judicial. Ya veremos qué pasa en el transcurso de los días, semanas y meses y veremos cómo es que al final se largan de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Pero se van con la cola entre las patas y sin un peso a costas del erario de todos los mexicanos. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece la aprobación de esta ley que blindará la reforma judicial? ¿Ustedes creen que estos jueces se vayan a ir con sus multimillonarias pensiones? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!